Ya estamos de regreso en Iquique al Día, en Iquique Televisión, y en esta oportunidad para conversar con la Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Rosemary Acuña. ¿Qué tal, Seremi? ¿Cómo está? Bienvenida a Hola, nuestro programa. muchas gracias por la invitación. Para todos los que te conocemos desde hace bastante tiempo, ¿cierto? Tú estabas en la otra vereda, digamos, de lo que significa el tema de las culturas, en fin, ¿cierto? Tú eres audiovisualista, periodista, y trabajaste además bastante en el ámbito, ¿cierto?, del Festival de Cine, entre muchas otras cosas. Y ahora estás en el sillón, en la contraparte, digamos, ¿cierto? ¿Cómo ha sido esta experiencia de mirar, ¿cierto?, la institucionalidad ya desde lo oficial, digamos? ¿Cómo ha sido esto y con qué te has encontrado? Bueno, me ha servido mucho para entender también muchas de las trabas que nosotros nos encontrábamos como organizaciones culturales anteriormente. Entender mejor, aunque ya lo sabíamos un poco, pero entenderlo como de manera práctica, la burocracia del Estado, que es algo que yo creo que hace más lentos todos los procesos. Pero también me ha servido para darme cuenta que todos quienes están en cargos que tienen algún grado de poder, es muy importante la voluntad para lograr las cosas y habiendo voluntad siempre se pueden hacer cosas que a lo mejor antes no se habían hecho y esa es mi intención, por lo menos, explorar todas las alternativas para poder cubrir las necesidades del sector artístico-cultural de la región. Sí, muchos de los recursos que se manejan en estas reparticiones públicas, Romy, están dados por concurso público, ¿cierto? Por ciertos proyectos, fondar regional, fondar nacional, en fin. ¿Cómo se maneja eso cuando las platas no las manejas tú, digamos, como directamente, sino que generalmente, ¿cierto?, son concursos, la gente tiene que participar, tiene que postular sus proyectos? ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se entiende, digamos, esa dinámica que tienen no solo la Seremía, digamos, de las culturas, sino que en general las reparticiones públicas, digamos, las seremies de todo el país? Bueno, en el caso de la Seremia de las Culturas, el Arte y el Patrimonio, es un caso bien particular dentro de los servicios públicos porque es una entidad que diseña y ejecuta a la vez. Entonces, eh, somos alrededor de 20 personas que trabajamos en este servicio y es muchísimo el trabajo para el poco tiempo que hay, para todos los mecanismos burocráticos, digamos, que hay que seguir, administrativos. Y además los presupuestos no son tan abundantes como uno quisiera, así que hay que básicamente hacer magia con lo que hay. Y hacen bastante magia aquí los trabajadores de este servicio y tienen muchísima voluntad, de siempre han tenido mucha voluntad para hacer cosas y la verdad es que, bueno, quisiéramos tener también un poco más de esos recursos y también priorizar algunas cosas que creemos que yo en lo personal lo vi antes y ahora lo vuelvo a ver, que no se ha priorizado lo suficiente, cosas que son muy necesarias en la región. Hay mucha preocupación de la ciudadanía en algunas de esas, que tiene que ver con temas patrimoniales, que son más bien del servicio del patrimonio, pero que también son cosas que con el tiempo son roces que se generan entre organizaciones también, porque más de una organización o más de un servicio tiene intereses en esas cosas. Por lo tanto, esta convergencia tanto de responsabilidades como de presupuestos, también ayudados por el gobierno regional, por la voluntad del gobernador o por la voluntad de otros jefes de servicio, eso genera al final muchísima conversación y eso toma tiempo, lamentablemente. Entonces, ese tiempo para conversar, para ponerse de acuerdo, para convencer a otros, es lo que más hace lento el trabajo, pero que de ninguna manera es imposible de lograr. Yo creo que eso finalmente es lo que consigue que se puedan hacer cosas que antes no se habían hecho, la creatividad de los equipos y también la disposición para poner de su parte y también de sus presupuestos para poder alcanzar objetivos comunes.
Sí, uno de los aspectos, ¿cierto?, importantes que tiene que ver con la cultura, con las artes, en fin, son los eventos, aquellas cosas que la ciudadanía quiere tener, quiere participar, y ahí hay un tremendo, ¿cierto?, un déficit grave de la región, que es la infraestructura, digamos. El teatro municipal, bueno, ya sabemos, ¿cierto? No sé, ya pasaron los 10 años, 12, no sé, vamos a llegar a los 15, parece, todavía no tenemos el teatro. Por otro lado está el Salón Tarapacá, ¿cierto?, que también desgraciadamente entiendo que está en un proceso de refacción, de restauración, y al final uno dice, bueno, ¿qué lugar queda, digamos, para presentar una obra de teatro, para presentar a un grupo, ¿cierto?, no sé, un grupo musical, en fin, y no queda mucho, digamos. ¿Cómo enfrentas ese tema y qué proyección tiene, digamos, desde la Seremía y probablemente sumando otros actores regionales para tener definitivamente, ¿cierto?, no sé, por lo menos un salón decente, digamos, ¿cierto?, para hacer y tener cultura en nuestra ciudad? Bueno, desde nuestras posibilidades, digamos, como servicio, como Secretaría Regional Ministerial, nosotros obviamente no contamos con los recursos para poder habilitar un espacio, que es algo que nos encantaría poder hacer. No se puede, principalmente por la naturaleza de los espacios que hay disponibles, por la cantidad de espacios disponibles por parte de bienes nacionales que nos pudieran llegar a ceder, una cosa que uno le tiene que solicitar. Estábamos hablando de voluntad recién, tendríamos que solicitarle a bienes nacionales nos tendría que dar un espacio. Hay pocos espacios dentro de la ciudad misma, es decir, que tengan accesibilidad, que tengan tamaño suficiente, pero no es como que no existan, o sea, existen, solo que se requiere de muchas voluntades políticas, se requiere de presupuestos, se requiere de tiempo también, siempre se va a requerir de tiempo. Entonces, cuando uno piensa en el corto plazo, claro, hay muy pocos espacios donde se pueden generar estas actividades culturales, y nosotros, nuestra voluntad siempre es manifestar al gobierno central que esto falta, que es una necesidad clave, porque esa necesidad clave está directamente relacionada con la reactivación cultural, que es una de las prioridades del gobierno. Entonces, en ese sentido, nuestro presidente puso especial énfasis en esa reactivación cultural que es necesaria, la ministra también. Por lo tanto, los espacios para nosotros son clave, y en este momento lo que sucede con los artistas y cultores que tienen que usar el espacio público. Y en ese sentido, el espacio público, además de los espacios que ya existen, por ejemplo, el Teatro Veteranos del 79, el Palacio Astoreca, y algunos que son privados. Sí. Bueno, obviamente el Centro Cultural de Alto Hospicio, que es muy buen espacio, pero el resto ya es utilización de espacio público. Para eso se requieren mucho las voluntades tanto de la delegación, que yo sé que las hay, pero también de la municipalidad. Entonces, creo disfrutamos, que a propósito, Romy, del desierto sonoro el otro día en el espacio público, ¿cierto?, ahí en Playa Brava, que fue bastante bonito, hubo, ¿cierto?, mucho público. Y ahí precisamente algunas personas que entrevistamos nos destacaban eso, digamos, el uso del espacio público y que se pueden hacer cosas, sobre todo en una ciudad, ¿cierto?, que tiene la ventaja, no sé si es ventaja o desventaja, digamos, pero donde no hay lluvia, ¿cierto?, y uno puede programarse todo el año. Uh-huh. Sí, en ese sentido, nosotros tenemos el borde costero, que es un lugar muy agradable, además que es un espacio abierto, cosa que la gente también ha tenido un cambio desde el inicio de la pandemia hasta ahora, ha tenido un cambio importante en su comportamiento de asistencia a actividades. Para la gente a veces es más confiable ir a un espacio abierto que ir a un espacio cerrado. Por lo tanto, existe también esta posibilidad de la utilización del espacio público a pesar del frío, a pesar de la humedad, que es una de las características más comunes dentro de nuestra región. Pero sí también, a pesar de que el espacio público es algo bueno que tenemos y contamos con las voluntades de las instituciones como la municipalidad, como la delegación, también es necesario tener un espacio cerrado, un espacio que albergue actividades que para las cuales se requiere una cierta cantidad sí o sí.
O sea, se requiere montar, si es que uno va a montar un escenario, es caro, si uno va a tener un generador, es caro, un montón de cosas que convergen. No, ya hay eventos como el Teatro Cinema, por ejemplo, ¿cierto? Que son, que crean obras de teatro, pero son para teatro, digamos, no puedes hacerlo en un lugar que no sea un teatro. Pero claro, llama la atención, Seremi, porque claro, de repente uno dice, mira, se gastan, no sé, 1.000 y tantos millones para hacer una plaza, no sé, en Pozo Almonte. Para hacer el parque de parapente se gastan 1.600 millones. Después, no sé, arreglan la playa de Bellavista, se gastan 800. O sea, yo te digo, digamos, y cualquiera, ¿cierto? Dice, oye, con 1.500, con 2.000 millones, esto hace un tremendo centro cultural en Iquique y que hace falta, y no es tanto dinero comparativamente, ¿cierto?, con otros proyectos que se han desarrollado. Entonces, quizá ahí también sumando o aunando voluntades, ¿cierto?, del municipio, de la gobernación, es probable a lo mejor desarrollar algún proyecto, te dejo la idea, para tener un centro, ¿cierto?, un centro como todos nos gustaría. Desde antes ya estaba incluso el tema del Centro de Artes Escénicas que todavía no se ha podido concretar porque no se ha podido encontrar justamente el lugar, o los lugares que se han encontrado no han sido idóneos, pero ese proyecto todavía está en desarrollo, o sea, todavía está encontrando su espacio, pero claro que es una prioridad para nosotros, o sea, yo por lo menos apenas pueda se lo voy a comunicar a la ministra, se lo voy a comunicar, o sea, ya se lo he comunicado de hecho, pero en persona, decirle que esto es algo muy importante, porque justamente está ligado a la reactivación cultural, que es muy importante, y por otro lado también relacionado con la industria creativa, yo creo que el hecho de que los artistas también puedan cobrar por sus actividades, porque hay algunas que se hacen al aire libre y que son de libre asistencia, digamos, para las cuales también se recolectó fondos de distintas organizaciones, distintas instituciones, pero también el artista necesita vivir, necesita pagar sus gastos, y para eso es importante que puedan cobrar por las entradas de sus actividades. Así es que en ese sentido también se requieren voluntades políticas para poder permitir el desarrollo de la industria creativa en la región. Sí, a propósito de las artistas, Seremi, de los artistas, las artistas, digamos, ¿cierto? Hay una aspiración, ¿cierto?, que es de larga data, yo diría probablemente décadas, de tener, ¿cierto?, un sistema de protección social, de poder, ¿cierto?, tener tus propias cotizaciones previsionales, de salud, en fin, y en ese sentido el gobierno tiene ahí, ¿cierto?, un desafío importante. ¿Es posible, crees tú, que se pueda avanzar, digamos, en el periodo del presidente Gabriel Boric en resolver o de alguna manera, ¿cierto?, dar alguna respuesta a esta aspiración de los artistas de todo el país desde hace muchos años? Yo creo que están en el plan de gobierno, además del presidente, crear una institucionalidad que pueda proteger socialmente a todos los trabajadores, en primer lugar, a todos los trabajadores, y en ellos están claramente incluidos los trabajadores de la cultura y las artes, quienes son los más afectados, fueron los más afectados durante el periodo de la pandemia. Por lo mismo el bono cultura que apareció luego, que es un logro de las organizaciones sociales, o sea, va hacia el camino, este gobierno va hacia el camino de generar un sistema de protección social para todos los trabajadores y trabajadoras de Chile, y es importante también profundizar en cuáles son las características y la naturaleza de los trabajadores de la cultura y las artes, que es distinta a la de otros trabajadores. Ya existe una ley de trabajadores de las artes y espectáculos, que está en el Código del Trabajo, pero que aún todavía, según este sector que también tiene una alta informalidad, creo que es un sector que requiere que se revise esa ley, que se revise también el sistema de protección social de los trabajadores de la cultura y las artes en general, también de los técnicos de espectáculos, porque es una cosa que, además de ser inestable, que además requiere de pago a AFP, o sea, está ligado también el tema de la AFP, que
que una vez escuché a un superintendente de pensiones decir que no estaba el sistema creado para las lagunas previsionales. O sea, imagínense la cantidad de lagunas previsionales que tiene un trabajador de la cultura y las artes, claro. y la ley misma de los trabajadores del arte y espectáculo lo reconoce, pero aún así no coincide. O sea, cada uno va por su lado, y en ese sentido falta, yo creo, revisarlo, y está entre las voluntades del presidente generar un sistema de protección social mejor del que hay o que haya, digamos, porque en este momento no hay. Sí, hay un tema cierto, que también ha sido noticia cada cierto tiempo, por ejemplo, por el caso de los incendios en Baquedano, ¿cierto? O de inmuebles que son patrimoniales. Ya hay todo un tema con el patrimonio en la región también, que tiene que ver con la Ceremi, ¿cierto? De las culturas, las artes y el patrimonio. Y ahí hay un tremendo desafío también para la región, porque tenemos muchos sitios patrimoniales, muchos sitios que están en peligro, que están en riesgo. Están los geoglifos, por ejemplo, que ahí, ¿cierto? Cualquiera puede llegar, y ha pasado ya muchas veces, que los deterioran o pasan con sus vehículos por encima, o no respetan, ¿cierto? En fin. Y eso no es de fácil resolución, digamos, no se trata de cercar ni de poner, no sé, vigilantes, en fin. Hay todo un tema también, ¿cierto?, de generar conciencia. Hay un enorme desafío en ese sentido, especialmente en Tarapacá, Ceremi. Sí, o sea, yo tengo que decir, de generar conciencia, sí, siempre, pero también creo que hay muchísima gente ligada a la protección del patrimonio en esta región, mucha gente preocupada de estos temas, y creo que hay harta conciencia, porque también tiene que ver con la identidad de la región y la identidad de la ciudad, en particular en el caso de Iquique, para el patrimonio arquitectónico, pero también, claro, falta hacer más conciencia quizás en el tema del patrimonio arqueológico, donde hay la mayor cantidad de transgresiones, que tiene que ver un poco con el Cerrunita, tiene que ver con los geoglifos de pintado, y artes rupestres en general, en donde la gente a veces no ha tenido la conciencia necesaria, y han transgredido esos vestigios de civilizaciones anteriores, y eso ha generado también que haya más preocupación desde algunos sectores. Yo creo que esos son hoy en día temas primordiales, sobre todo para el Consejo de Monumentos Nacionales, que es quien supervisa eso, y el Servicio del Patrimonio. Yo sé que yo soy la Seremi de la Cultura, el Arte y el Patrimonio, y eso significa que yo soy la representante de la ministra en la región. Sin embargo, el Servicio del Patrimonio funciona de una manera más bien autónoma. Así es que el Servicio del Patrimonio es quien se encarga de supervisar y de generar las instancias necesarias para que se financien, porque además, tú me dices, no es fácil. Claro, no es fácil, porque requiere también de mucho financiamiento y de muchas voluntades institucionales, que es lo mismo que hablábamos antes sobre el tema de los espacios. Bienes nacionales, influye el Consejo de Monumentos Nacionales, el director de Patrimonio. Entonces, varias instituciones, también el Servicio Nacional del Turismo, que tiene que ver con cómo eso se pone en valor a futuro. Entonces, también las municipalidades, el gobierno regional. Entonces, requiere de mucha comunicación entre ellos, y también el levantamiento del financiamiento necesario, la creación de los proyectos. Y en ese sentido, en el caso que tú me mencionabas, por ejemplo, de Baquedano, el riesgo de incendio que tiene, está en proceso la creación de una norma por parte del Consejo de Monumentos Nacionales, que además de ser zona típica hoy en día, la norma para poder manejar este barrio que es tan frágil en ese sentido, esa norma también contribuye al cuidado futuro. Y también el tema de la exaduana, que está en proceso de está con la generación de un proyecto para poder luego financiar su restauración, que debería comenzar pienso yo, el 2023 debería comenzar los trabajos. Entonces, son procesos largos que requieren de mucha voluntad, y además de mucho trabajo técnico. Entonces, y además del burocrático, digamos. Entonces, yo creo que es algo que
que sí se tiene como prioridad, está en camino, está funcionando, los proyectos están activamente. Yo ya me he reunido con el MOB para saber el estado de avance del Teatro Municipal. Entonces, eso que es el rescate patrimonial arquitectónico y también el antropológico, el arqueológico, digo, tiene que ver con el trabajo consistente de estas organizaciones que también a veces se ven sobrepasadas, porque en esta región ustedes saben que tenemos muchísimo patrimonio arqueológico y muchísimo patrimonio arquitectónico que proteger, y de repente no tanto los recursos para hacerlo. Así es que mientras no se generen esas instancias en las cuales se pueda levantar el financiamiento y tener todas las voluntades dirigidas hacia eso, es difícil avanzar a otra velocidad, la verdad. Bueno, ok, Seremi, queremos agradecerle que nos haya acompañado en esta entrevista, ¿cierto? Vamos a seguir conversando, por supuesto, sobre estos temas que son siempre de interés de la comunidad. Muchas gracias. Gracias a ti. Muy bien. Estamos, ¿cierto?, en Iquique al Día de Iquique Televisión. Acabamos de conversar con la Seremi Otauz-Marí Acuña, la Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Continuamos con el programa con Karim Buabla.